Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a las jornadas de marxismo y estrategia socialista, ¿no?, que organizamos los compañeros de la CRT Contracorriente. Son una serie de jornadas que estamos organizando en más de 5 ciudades, componentes de Francia, de Argentina, del Estado español, de Portugal, de un montón de lugares. Y aquí queríamos un poco discutir en realidad las grandes ideas del marxismo revolucionario para los desafíos en realidad que afronta la humanidad en nuestro siglo, ¿no? Hablaremos de Palestina, hablaremos de Venezuela, de imperialismo, de la lucha LGBT, hablaremos de antirracismo, hablaremos de lucha de clases, hablaremos de clase obrera, de un montón de elementos. Entonces os recomiendo que no os las perdáis porque van a estar muy potentes. El sábado tenemos una en Casa Marx, discutiremos de imperialismo y de socialismo con diferentes compañeras y va a estar muy bien. Bueno, aquí queríamos discutir las grandes ideas del marxismo revolucionario, ¿no? Pero al mismo tiempo dar una perspectiva estratégica, es decir, plantearnos la pregunta de cómo hacemos para en el siglo XXI los explotados, los oprimidos, la clase obrera, los trabajadores, la juventud, las mujeres, poder en realidad vencer, ¿no? Vencer al Estado capitalista, a los capitalistas y lograr una sociedad sin explotación ni opresión. Estas son ideas en realidad que durante décadas nos vienen diciendo tanto profesores como intelectuales de la academia, burgueses y demás, que son cosas que no se pueden, que no son posibles, y nos parece que, bueno, lejos de ser algo que es imposible, es más necesario que nunca, ¿no? Ahora mismo afrontamos lo utópico, es pensar que la sociedad actual nos lleva a un mundo cada vez mejor, un mundo donde podamos vivir tranquilos y felices, en armonía con la naturaleza, nada que ver. La situación además que atravesamos ahora mismo es de un recrudecimiento de los conflictos imperialistas, de crisis de hegemonía de Estados Unidos, de la que hablarán los compañeros, en la que se nos prepara para nuevos conflictos entre potencias, nuevas guerras, vemos todo el rearme, y en la que además Estados Unidos se comporta como un policía del mundo, ¿no?, en el que interviene, evidentemente apoyando el genocidio en Palestina, apoyando la intervención y la ofensiva imperialista sobre América Latina cada vez más descarada, y al mismo tiempo, pues eso, crece la extrema derecha y una serie de ideas totalmente reaccionarias que amenazan en realidad a la juventud, a los trabajadores, a las mujeres, a las personas migrantes. Pero más allá de todo esto, de ese contexto convulso, lo que también vemos es que irrumpe la lucha de clases en todo el mundo, la huelga en Minneapolis expulsando al ICE, la huelga general de los trabajadores italianos en solidaridad con Palestina. Entonces también queremos enmarcar nuestras charlas en dar una perspectiva estratégica a cómo la clase obrera, cómo los oprimidos podemos efectivamente no solo enfrentar a la derecha, al imperialismo y acabar con la catástrofe a la que nos conducen, sino alumbrar un nuevo mundo, una nueva sociedad, una sociedad socialista, sin clases sociales y sin Estado. Nada, sin más dilación, bueno, doy paso a los compañeros. Van a hablar Manuel Rodríguez, que es editor de Traficantes de Sueños y militante, sociólogo y historiador. También está Brais Fernández, militante anticapitalistas y editor de Viento Sur, y Matías Mayelo, compañero nuestro del Partido de los Trabajadores Socialistas en Argentina y escritor de varios libros como El Estrategia Socialista y Arte Militar. Entonces, bueno, comienza ya la mesa y al final habrá turno para preguntas, debate, que todo el mundo pueda intervenir, y animo a pensar los grandes desafíos también que afrontamos desde las propias universidades contra las amenazas de la extrema derecha y por convertir las universidades en comunidades de lucha y en espacios de movilización que planten cara a este sistema. Pues nada, antes de nada, desde luego agradeceros la invitación, agradeceros a CRT, a Josefina, a todos los que habéis organizado las jornadas y evidentemente pues también a Matías y a Brais por estar aquí en esta mesa conmigo. Y yo creo que lo que se situaba como el título de la charla, creo que contenía 3 palabras clave, ¿no? Una, si queréis, es crisis, otra es catástrofe y otras revoluciones, ¿no?, que se introducía en interrogantes, ¿no? O
sea, básicamente como la pregunta de la época. Y después de todo esto que está sucediendo, ¿habrá realmente un proceso transformador de cambio? Entendiendo por revolución, pues, en un sentido lo más amplio posible, ¿no? Voy a intentar situar esto rápidamente porque tenemos que ir ligeros para que dé tiempo también a que haya discusión, ¿no? Y somos tres, en torno a dos cuestiones fundamentales. La primera es qué tipo de crisis estamos y la segunda es qué tipo de respuestas sociales, políticas, culturales están dando a esa crisis, ¿no? Respecto a la primera cuestión, ¿qué crisis, no? Realmente habéis oído, se habla incluso en prensa, no es ninguna cosa criptológica y esotérica que solamente se escuche en medios militantes. Estamos ante una situación que es inédita, ¿no? Se habla de policrisis, es decir, como múltiples crisis entrelazadas unas con otras, incluso hay quien ha utilizado el término permacrisis, crisis permanente, ¿no? Son conceptos malos. Yo creo que hay que intentar situar la crisis en tres planos fundamentales, ¿no? El primero es una crisis de lo que podríamos llamar los equilibrios, ¿no? Del ecosistema que forma la humanidad capitalista junto a lo que sería su sustento material, natural, y que tiene muchas dimensiones, pero que tenemos que situar, yo creo, como lo que decía, por ejemplo, uno de los autores que hemos publicado, Jason Moore, como una suerte de crisis de la producción capitalista en la naturaleza. O sea, la naturaleza no es simplemente una cosa que está ahí, sino que es algo que es coproducido entre la humanidad, los sistemas sociales, económicos que emprende la humanidad, y por otra parte la propia naturaleza. Es decir, hay una relación que podríais llamarla dialéctica, pero es de coproducción. Es decir, el ecosistema, como todo ecosistema, los humanos se comportan de ese ecosistema como un actor que tiene capacidad de modificación y que funciona como una suerte de ingeniero ecológico. En términos capitalistas, esto implica algo que es fundamental, y es que la naturaleza ha dejado de ser un bien barato. Es decir, todo lo que compone básicamente pues, nuestro sustento, alimentos, nuestra propia capacidad para reproducirnos en términos de trabajo, la energía, etcétera, cada vez es más caro, es decir, cada vez es menos apropiable en términos capitalistas. Y esto porque ha habido un sobreuso, una sobreutilización asociada a lo que sería un capitalismo depredador que tiende a agotar esos recursos y a operar con una frontera en términos de expropiación de esos recursos que funciona pues, cada vez más rápido y sin capacidad de generar reposición por parte de lo que serían los ciclos naturales, siempre digo, incluyendo a los humanos dentro de ellos. Por eso yo creo que buena parte de las tensiones que estáis viviendo se pueden explicar en esos términos. Es decir, no solamente estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de fin de alimentos baratos, fin de una energía relativamente barata, fin de un trabajo barato en términos de reposición de lo que sería el trabajo, fin de una tierra barata, etcétera, ¿no? Este es un marco que yo creo que es general y que es fundamental porque también es el sustrato, si queréis, ecosistémico, ecológico del propio modo de producción en el cual vivimos, que es capitalista. El segundo elemento de la crisis es que estamos ante una crisis capitalista, propiamente capitalista de largo recorrido. Una crisis en términos de lo que sería mecanismos de acumulación gripados, es decir, mecanismos de acumulación que cada vez operan peor o que encuentran menos medios para ser parcheados, ¿no? Realmente, pues, si quisiésemos hacer un recorrido histórico relativamente largo, podríamos decir que esta crisis no empezó ahora, sino en los años 70, cuando lo que sería el viejo ciclo de acumulación fordista keynesiano en los países centrales entran en crisis, entra en barrena, asociado a muchos factores. Uno de ellos son las luchas obreras de la época y otro es el propio agotamiento pues, de un determinado modelo que entonces se llamó, como os decía, pues, keynesianismo fordista. A esa crisis se le dieron una serie de soluciones relativas. Por ejemplo, todo lo que fue la creación, eso que llamamos globalización financiera, pero entendido en varios tramos o en varios aspectos. Uno de ellos fundamental, yo creo que es que hay una huida, una fuga de los capitales que no encuentran mecanismos de rentabilidad convencional a lo que sería la explosión de los mercados financieros, que se producen a partir de los primeros 80, realmente finales de los 70, la crisis de la deuda, por ejemplo, en Latinoamérica, pero posteriormente toda una serie de burbujas, de las cuales aquí España yo creo que ha sido una de las piezas centrales y que tendréis, pues, siguiendo, si queréis, una parametrización o una periodización historiográfica, pues los dos grandes ciclos económicos de la democracia, que va del 85 al 92, con la crisis del 92, y el que va del 95-97 hasta el 2008, con la crisis de 2008. Bien, yo creo que es un aspecto fundamental. Otro elemento de esa crisis de los años 70, otra de las soluciones, fue lo que podríamos considerar como la globalización productiva, es decir, la creación de largas cadenas de suministro, que es un poco lo que a día de hoy está en cuestión, con esa famosa desglobalización o ese nuevo retorno a una suerte de mercantilismo de tipo
tarifario, que es lo que está aprobando Trump, pero que en cualquier caso ha funcionado hasta ahora. Es decir, se trataba de explotar aquello que en la economía clásica se llamaba las ventajas competitivas de cada lugar. Y eso ha hecho que hasta hace nada, hasta hoy mismo, pues prácticamente todo lo que uséis se ha producido no en un país, sino en 20 o en 30, cadenas productivas cada vez más largas. Y otra, una solución espacial, que fue el largo ciclo chino, el largo ciclo de la economía de la región de Asia-Pacífica, pero especialmente de China, que parece que también ha empezado a entrar o a flaquear desde estos últimos años. La crisis de 2008 es la crisis de esas soluciones que se dieron en los años 70. Y es una crisis que parece que no tiene solución. No sé si aquí habría que hablar de una crisis final, pero desde luego sí de un largo periodo de involución que se ha iniciado ya. Que esa crisis, como comentaba, de 2008 refleja esa crisis a las soluciones del capitalismo industrial de los años 70 y no parece que vaya a haber soluciones de recambio. Y eso lo podéis ver en distintos aspectos. Las dificultades del capitalismo verde, es decir, de la capacidad de convertir lo que sería la transición ecológica hacia energías limpias, etcétera, en un mecanismo de acumulación. Lo podéis ver también en la crisis del capitalismo que podríamos llamar de las TIC, cognitivo, tecnocapitalismo, etcétera, que parece que cada día está asociado más a burbujas financieras, pero no de otro tipo, por ejemplo, el bluff de la IA, de la inteligencia artificial, o cualquier otra forma, si queréis, de solución espacial, como podría ser pues, el desplazamiento de las líneas productivas desde China hacia otros países del sureste o el sur de Asia. Concretamente, la gran esperanza sería en este caso de la India, ¿no? Todo esto presenta una serie de dificultades que no tenemos tiempo para tratar ahora, pero que en cualquier caso sí marcarían que esa crisis capitalista no parece que vaya a tener una solución inmediata, ni fácil, ni probablemente tan efectiva como la fue la de los años 70 o, si queréis, previamente la de los años 40, 30, en el otro gran ciclo de crisis anterior, ¿no? Y un tercer elemento de crisis, que es el que nos afecta aquí y que tiende a confundirlo todo, es la crisis del hegemón occidental. Es decir, por primera vez asistimos a un mundo que ya no va a ser dominado por europeos. Es decir, donde vais a encontraros que lo que serían los grandes países pujantes y probablemente los que vayan concentrando, ya concentran la mayor parte de las líneas de producción, sean asiáticos. Esto se ve ya, o sea, en la estadística. Si vosotros miráis los rankings del PIB, tenéis dos maneras de verlo, con el PIB nominal o con el PIB corregido al intercambio de lo que sería la capacidad de poder adquisitivo de la moneda propia de cada uno de los países. Se llama el poder de paridad de compra. Pues bien, por poder de paridad de compra, China es a día de hoy la principal economía del planeta y de las 10 primeras 5 son asiáticas. No es esa lista que os hacéis normalmente de Estados Unidos, China, posteriormente supongo que sería Japón, Alemania, etcétera, sino que son China, Estados Unidos, India, y en ellas se incluye Indonesia y otros países, ¿vale? Es decir, que estamos ante un cambio claramente de lo que serían las hegemonías. Si juntáis estas tres crisis, en cualquier caso es importante reconocer que esa crisis del hegemón occidental produce reacciones culturales y confusiones de todo tipo. Estamos ante una vuelta de un viejo tropo fascista de la revolución conservadora, que es la del declive de Occidente, ¿no? La decadencia de Occidente. Esto se repite por parte de las extremas derechas y no tanto constantemente. Es la crisis de la hegemonía occidental, no de la civilización capitalista como en todo, sino de lo que sería ese campo o ese campo territorial geográfico que lo ha dirigido en estos últimos 250 años, que es Europa y su extensión a Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, la primera conclusión de esta crisis múltiple, como señalaba, es que vivimos en un tiempo que ya no es de progreso. Y esto lo cambia todo. Es decir, toda la política que se realizó durante los siglos XIX y XX fue una política ligada a la posibilidad y en cierta medida a un horizonte que se consideraba inevitable, o por lo menos la gran tendencia histórica, que era de progreso. Es decir, que las generaciones siguientes iban a vivir bastante mejor que las de sus padres, por lo menos en los países del centro o en los países en vías de desarrollo. Esta certidumbre se ha quebrado. Y lo que veis, básicamente, es una sucesión de catástrofes y de problemas de gestionar las mismas. Esas catástrofes son económicas, son ecológico-sociales, son ecológico-culturales, pero en cualquier caso las veis todos los días y prácticamente es lo que inunda las pantallas de televisor, ¿no? Es decir, no hay capacidad para gestionar ese ritmo cada vez más acelerado de fenómenos incontrolables que se traducen muchas veces en tragedia social, ¿no? Lo que valió para la época progresiva, buena parte de nuestra batería conceptual, incluso yo creo que la mayor parte del marxismo, no vale para una época regresiva, no vale para una época de decadencia. Es decir, no vale confiar en que haya una suerte de nuevas especies sociales, como fue el proletariado, que vaya a arrumbar y a cambiarlo todo. Es decir, eso son hipótesis a día de hoy a probar, a construir, pero no están verificadas en una línea de tendencia. Probablemente no lo estuviesen ya desde los años 30, pero en cualquier caso, a día de hoy yo creo que hay que admitirlo de una forma clara.
El segundo campo, por no extenderme, es el de las reacciones a esta crisis, es decir, cómo están respondiendo las sociedades a esta crisis. Y tengo que ser necesariamente muy esquemático, ¿no? Simplificar mucho. Vivimos un tiempo de catástrofes y creo que hay al menos 3 elementos que hay que considerar. El primero sería el de una lógica de racionalización, si queréis, de reforma de este capitalismo en crisis, que apuesta por las soluciones posibles. Yo creo que este campo es el que, de alguna manera, agrupa a la izquierda en un sentido lato, desde la izquierda más institucional hasta los movimientos sociales, y que podría reconocerse con palabras como liberals en Estados Unidos, progresistas o progres en el caso español, y que realmente pues, podríamos resumir mucho en 3 o 4 apuestas, ¿no? La primera es que la racionalización capitalista es posible, es decir, que una ciencia y una tecnociencia volcada a mejorar los procesos productivos produce soluciones a la crisis social, produce incluso soluciones en términos de lo que sería levantar un nuevo ciclo de acumulación. Y eso, si queréis, los demócratas estadounidenses o lo que ha sido el mainstream, el establishment de la Unión Europea, ha jugado a eso. Otra es que ese solucionismo tecnológico también encuentra un punto de apoyo en buena parte de lo que serían, bueno, pues lo que ahora mismo se tiende a llamar como los tecnooligarcas, pero serían los grandes monopolios tecnológicos, como por ejemplo con figuras como Bill Gates o Soros, etcétera, que son propiamente liberales y que realmente apuestan en ese sentido. Incluso los Elon Musk y los que parecen más fascistas no se despegan del todo de esto. Y por otra parte, dentro de la izquierda, que sería como más radical, una apuesta, pues si queréis, por esto que en un título apareció como comunismo de lujo completamente autónomo, totalmente automatizado. Es decir, pues una suerte de nuevo desarrollo de lo que sería en términos de la Segunda Internacional, de apuesta a las fuerzas productivas liberadas del marco, si queréis, compresivo capitalista. Una suerte de aceleracionismo bueno, si leéis este tipo de literatura. Yo creo que esta es una apuesta condenada, pero eso es una de las discusiones que tenemos que tener, ¿no? La segunda reacción es la tipo belicista, etnicista, posfascista, la podéis llamar de muchas maneras, porque realmente agrupa toda una serie de factores que son demasiado complejos, demasiado plurales y demasiado contradictorios entre sí. En cualquier caso, responde a una suerte de repliegue étnico nacional por parte de buena parte de las poblaciones del planeta, no solamente las europeas o estadounidenses, sino que veis que ese repliegue se produce en todos los ámbitos. Incluso en China, la apuesta de Xi Jinping tiene algo de étnico nacionalista, no digamos la de Modi o la de otros líderes ahora mismo de hombres fuertes que hay al resto del planeta, tipo Netanyahu, etcétera. La segunda es un marco de superación del derecho internacional y un marco, si queréis, belicista, crecientemente belicista. La explosión de guerras actualmente obedece también a este tipo de soluciones. Dado que no hay un marco de regulación de un capitalismo en crisis y altamente competitivo, todavía, pues lo que hay es básicamente una suerte de guerra establecida en distintos frentes. Guerra interna, por abatallamiento, por ejemplo, del trabajo migrante, guerra también externa, que puede ser comercial o directamente violenta. Al fin y al cabo, pues Trump sería un ejemplo de esto, llevado, pues, bueno, si queréis, paradójico, paroxístico, incluso paródico un poco, ¿no? Y luego una crisis de la democracia, un creciente autoritarismo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que estas son soluciones o reacciones también marcadas por el fracaso. Es decir, si queréis tomar lo de MAGA, lo de Make America Great Again, no hay una vuelta a una América grande por mucho que se quiera. Es decir, y tampoco, desde luego, una vuelta a una España grande o una vuelta, si queréis, un retorno a una sociedad relativamente ordenada, próspera y tal, con cualquier marco cultural, étnico, religioso que queráis. Es decir, esto es un mundo en crisis y lo es para todos. Yo creo que es una cosa que merece la pena considerar. Y por último, la tercera reacción son formas de expresión política que no son claramente capitalizables por la izquierda. Ya he hablado en algún momento de insurrecciones grises. Insurrecciones que no hablan por sí mismas, es decir, que no podéis considerarlas positivas. Aquí vivimos una insurrección blanda, si queréis, blanca, luminosa, que fue la última, el 15M. Una insurrección pues claramente aceptable por todo el mundo, protagonizada por las clases medias y que hablaba de democracia. Eso parece que no es lo que se está produciendo en el resto del planeta. Hay elementos de eso y hay elementos de otra cosa. Y hay reacciones, si queréis, pues que no son... que son, pues si queréis, completamente otras o están completamente alienadas respecto a los marcos de la izquierda tradicional y de su manera bien pensante de organizar y de pensar el mundo, ¿no? ¿A qué responde esto? Pues primero la propia complejidad social de lo que asistimos, es decir, cuando un mundo se deshace, todas las relaciones sociales se deshacen. Y las figuras, si queréis, como de sujetos más o menos claros, nítidos, positivos, pues no se producen. Es decir, lo que hay es descomposiciones sociales que producen expresiones políticas distintas.
pero que difícilmente podríamos decir, bueno, esto es la vieja clase obrera que se reúne y se recompone como el sujeto que niega el capitalismo y que produce una suerte de nueva alternativa civilizatoria universal. Creo que estamos muy lejos de eso. Esto tiene que ver, por supuesto, con la caída de ese sujeto proletario, que yo creo que se produjo en los países occidentales hace ya bastante tiempo, en los años 80, y que en ciclos industriales recientes, pues como por ejemplo puede ser la industrialización china, hay industrialización, pero habría que preguntarse cuánto de clase obrera hay. Es decir, de construcción de un sujeto obrero con capacidad de proponer alternativas. Yo creo que eso existe, pero no desde luego de una forma ni muy clara ni muy obvia respecto a lo que fue la experiencia europea de los años, el ciclo largo, que va desde mediados del XIX hasta los años 70 del siglo XX, ¿no? Y por otra parte, hay también una incapacidad de esa izquierda de leer este tipo de insurrecciones o este tipo de expresiones políticas por su propia composición de clase. Es decir, por ejemplo, cuando se hacen análisis de cómo se configura, termino en 2 minutos, antes incluso, de cómo se configura el mundo en expectativas, en tendencias de voto, en tendencias electorales, veréis que la nueva derecha tiene un campo muy obvio, o no tan obvio, que parece que la sitúa en un terreno que es popular, que no es exactamente el de la clase obrera en descomposición, pero sí muchas veces el del pequeño empresario, el autónomo, etcétera. Por ejemplo, MAGA parece que está organizado por, pues si queréis, sujetos activos que producen, que vienen de ese terreno. La pequeña empresa, el pequeño trabajo autónomo, que de alguna manera buscan protección por parte del Estado y también medidas, si queréis, de control de determinados monopolios y determinados márgenes también fiscales que les arruinan, ¿no? Y que remanda al Estado eso. Suponer que la izquierda a día de hoy sería una izquierda de orden popular o de orden obrero, pues yo creo que es también engañarse. O sea, la mayor parte de las tendencias de voto lo que señalan es que básicamente, por ejemplo, Piketty, lo que viene a decir es que la izquierda a día de hoy es el partido de los titulados. Es decir, básicamente lo que tiene su base es en profesionales jóvenes de formación universitaria y alto nivel educativo. Esto parece que también se refleja, por ejemplo, en los trabajos que se hacen sobre Estados Unidos. En los términos de Piketty, una izquierda brahmánica, es decir, una izquierda preocupada por los rituales de pureza, es decir, en este caso, por lo que serían los valores morales, antes que por posiciones sociales políticas que podrían extender alianzas, si queréis, a sectores pues de origen más proletario, de origen más popular. En concreto, yo creo que es el marco un poco en el que nos movemos y la cuestión es cómo se rompe este marco y se intenta crear otra cosa. Cualquier revolución, proceso de transformación posible a futuro, tiene que pasar por romper este marco. Es decir, por entender la crisis y por entender a día de hoy cómo se producen las reacciones políticas a la misma, que no pueden ser ni esa izquierda, si queréis, liberal progre, de origen universitario, formativo, con niveles de formación altos, ni desde luego la reacción etnicista, belicista, posfascista, ni tampoco expresiones de tipo popular que no se sabe muy bien a dónde van. Entonces hay que tratar de moverse en ese terreno y de tratar de superar, yo creo, la situación de impasse en la cual estamos. Y con esto yo, si os parece, lo dejo y me parece que te toca a ti, ¿verdad, Brais? Sí. Pues muchas gracias por todo, ¿eh? Bueno, gracias a las camaradas por la invitación. Gracias también a los compañeros que tengo aquí en la mesa. Bueno, yo inevitablemente, seguramente en algunos temas me repita con Emmanuel, porque es lo que tiene ser el segundo ante un título que daría para horas y horas de discusión. Entonces, bueno, yo voy a centrar la ponencia primero en intentar exponer la principal expresión que tiene actualmente la crisis capitalista, que es el auge de las contradicciones interimperialistas. Una segunda parte que lo relacione con la cuestión del ciclo político y el principal factor de novedad, que es el auge de la extrema derecha a nivel global. Y por último, pues intentaré dar algunas pinceladas, si me da tiempo, si no lo dejaré para la respuesta, en torno a los nuevos retos que se nos presenta, bueno, a la gente que nos reivindicamos de la tradición revolucionaria, ¿no? Bueno, en primer lugar, sobre el carácter de la crisis y el origen del auge de las contradicciones interimperialistas. Bueno, yo creo que hay una vieja idea marxista que sigue siendo correcta y que la vemos ahora mismo con claridad, que es que el desarrollo del propio capital implica crisis. Hay una situación global que está marcada por los límites del capital. Después de la caída de la Unión Soviética y de la conquista por parte del capital de China, se abrió un periodo histórico en donde, bueno, el capital pretendía presentar al mundo como un mundo ordenado y ya apacible bajo un gobierno
democrático, donde las contradicciones entre los diferentes países iban a ser reguladas por las instituciones internacionales, donde el desarrollo más o menos homogéneo a escala global estaba garantizado, ¿no? Ese proceso de subsunción real, ¿no? Por parte del capital de más esferas, tanto a nivel territorial como dentro de las propias relaciones de producción dentro de los países. Bueno, lo cierto es que eso no se ha producido y que más que entrar en una nueva fase de desarrollo, lo que entramos es en una fase de crisis, ¿no? Yo, bueno, sigo pensando que la razón de fondo es los problemas de rentabilidad que tiene el capital en el centro capitalista, ¿no? Es decir, el capital invierte pero no es capaz de recuperar como los niveles de rentabilidad que permitieron sostener el ciclo largo de acumulación de la posguerra, ¿no? Del 1945 a la crisis de los 70 de la que ha hablado Emmanuel, ¿no? Eso implica que todos los gobiernos, que todos los estados capitalistas, tengan la orientación que tengan, se ven obligados a llevar a cabo unos determinados tipos de política. Es verdad que un gobierno de izquierdas sin tocar la lógica fundamental de beneficio capitalista, puede hacer algunas concesiones, mientras que los gobiernos de derechas tienden a hacer menos, pero la lógica de fondo es la misma y de hecho tiende a igualarse, sea cual sea el color del gobierno de turno. Y son dos los efectos fundamentales: la necesidad de un expolio y de una explotación cada vez mayor de las clases trabajadoras, fundamentalmente en una primera fase a través de la destrucción del salario social, de las conquistas históricas de la clase trabajadora en Occidente, y bueno, progresivamente a través de lo que ahora se llama la asequibilidad, ¿no? La posibilidad de que el salario se traduzca en un poder adquisitivo en ascenso, ¿no? Y luego la segunda, que también ha hecho mención a ella Manuel, una mayor agresividad a la hora de explotar el planeta, ¿no? Es verdad que no es la primera vez en la historia en donde la clase capitalista se enfrenta a un reto de estas características. En otras etapas históricas, la salida para la clase capitalista ha sido la guerra. Eso yo creo que es algo que hay que poner encima de la mesa. La guerra está implícita en toda esta lógica de crisis del capital. No es algo exógeno, no es una decisión política subjetiva de los dirigentes. Es una forma de resolución de la crisis, ¿no? Ahora bien, es verdad que eso se encuentra bloqueado. Uy, perdona, tengo la alarma, que normalmente me toca ir a buscar a mi hijo, pero hoy tengo otras cosas. Entonces, bueno, normalmente decía que la salida ha sido la guerra, ¿no? Y yo creo que es una salida que se pone encima de la mesa de nuevo con todas estas políticas militaristas y políticas belicistas. Es verdad que hay una serie de bloqueos que impiden como que la guerra sea una salida inmediata. El primero y más obvio, vamos, que no hace falta ser un gran analista marxista, es el riesgo de la destrucción mutua, ¿no? Fundamentalmente que si hubiera una tercera guerra mundial existe la posibilidad real de que sea la última, pero creo que tiene también que ver con una cierta desafección crónica hacia los sistemas políticos y pese a todo el recubrimiento ideológico que se le da a los conflictos actualmente, a una cuestión como extremadamente sencilla. En realidad ya nadie o muy poca gente va a querer morir por su patria y por el capitalismo, ¿no? Entonces hay ahí como una serie como de contradicciones que yo creo que es importante tener en cuenta cuando analicemos cómo se van expresando fenómenos políticos que parecen como muy poderosos, pero bueno, que en realidad tienen también debilidades y contradicciones internas, ¿no? Yo creo que es importante como la idea de que la política exterior y la política interior de los países está ligada indisociablemente, es decir, que hay una dialéctica que la retroalimenta, que no podemos entender la política de Trump sin la propia crisis interna que atraviesa Estados Unidos desde hace décadas, y también no podemos entender la política interior de Trump sin su pérdida de hegemonía a nivel global, ¿no? En realidad, aunque el personaje es un personaje deneznable, yo, vamos, estoy por principio en contra de la pena de muerte, con algunas excepciones, no
quiero decir cuál, pero creo que se entiende, hay una racionalidad detrás de la política de Trump. Hay un plan, ¿no?, de intentar como recuperar o no perder esa posición de hegemonía a nivel global y a la vez intentar como restaurar ciertos equilibrios de clase en el interior de su país, ¿no? No a costa de una política expansiva y de redistribución, sino fundamentalmente, como estamos viendo, a través de una política de racialización, es decir, de aumentar las jerarquías internas, de construir una base social a la que no le das como demasiado bienestar redistributivo, pero le das la posibilidad de aparecer por encima de los últimos, ¿no? Yo creo que esa es la lógica política, ¿no?, que retroalimenta un poco el auge de la extrema derecha y el auge del imperialismo, que bueno, en realidad yo creo que forman parte de la misma moneda, ¿no? Es obvio que esto tiene repercusiones en otros países, que no afecta solo a Estados Unidos. Lo hemos visto en el caso de Venezuela, ¿no? Al contrario que Bush en la guerra de Irak, el imperialismo no tiene fuerza moral, aunque sí que tiene fuerza material, pero no tiene fuerza moral para lanzarse una guerra abierta. Esa es la razón fundamental de por qué no lo hacen. Su propia crisis interna impide una aventura de esas características y su nueva política parece ser acabar con la soberanía nacional, que bueno, es un concepto así un poco difuso porque la soberanía nacional suele ser algo más formal que real, sin el coste de una guerra, ¿no? Es cierto que en el caso de Venezuela yo creo que está contando con la inestimable colaboración del gobierno venezolano, que eso es algo que hay que señalar, ¿no? También en esta época, ¿no?, la ruina y la bancarrota política de lo que hasta este momento aparecía como el bloque antiimperialista, ¿no? El caso venezolano es claro, pero el caso de Putin, ¿no?, que el otro día se reunió con el presidente de Siria mientras tiene a al-Assad, su presunto aliado antiimperialista, encerrado. Es decir, vemos también como todas las políticas que aparecían como de parapeto frente a este auge imperialista se van derrumbando, ¿no? En ese sentido, creo que es importante aclarar algunas cuestiones, porque es verdad que el debate sobre posiciones internacionales va a tener cada vez más relevancia y de hecho la está teniendo, y creo que son cuestiones importantes para los marxistas internacionalistas, que tenemos que ir discerniendo caso a caso cómo se expresa esta contradicción interimperialista, ¿no? Lo primero es que, en mi opinión, Estados Unidos es la amenaza imperialista principal. No es el único país imperialista del mundo, pero su posición de declive lo hace mucho más agresivo, mucho más violento, y que ahora mismo es el que sostiene, por así decirlo, con su fuerza militar y su poderío económico, las mayores barbaridades del mundo, como es el caso del genocidio que impulsa el Estado sionista contra el pueblo palestino. Pero no es la única potencia capitalista. Creo que es importante clarificar eso y no tener esperanzas y no tener confianzas en que otras potencias capitalistas puedan ser como un contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos. Hablo, por ejemplo, directamente del caso de China, ¿no?, que es un país, en mi opinión, totalmente capitalista, pese a que esté gobernado bajo un partido comunista y construido sobre la explotación brutal de la clase trabajadora, que en mi opinión es el factor principal, ¿no?, que explica como su desarrollo durante las últimas décadas. Luego, creo que es importante que analicemos conflicto a conflicto. Van a aparecer muchos tipos de conflicto que pueden parecer contradictorios, pero no es lo mismo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no?, con el caso del genocidio sionista, que es directamente como el salto a una política de homicidio de masas, o, por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania, ¿no?, que es claramente un conflicto interimperialista, donde la OTAN se expande para acercar a Rusia, y Rusia, que es una potencia también con intereses propios, responde con una invasión y una guerra, ¿no?, y armando un conflicto en donde, bueno, en realidad la soberanía ucraniana es una auténtica ficción a estas alturas a todos los niveles. Creo que eso también impone como una lección real, ¿no? Aliándote con un imperialismo o con otro imperialismo, no hay posibilidad de construir ningún tipo de posición autónoma en un mundo marcado por este conflicto. Yo creo que esto es una idea fundamental para recuperar el internacionalismo militante como la fuerza que puede contrapesar a estas contradicciones interimperialistas, ¿no? Bueno, en ese sentido,
Saltando un poco de tema, pero relacionado con esto, creo que es importante también una discusión sobre el momento en el que se encuentra la extrema derecha y qué repercusiones tiene para nuestra política, ¿no? Porque es verdad que se utiliza mucho el término fascismo, ¿no? Nazismo incluso, ¿no? En sus versiones más exageradas, para catalogar fenómenos políticos como el de Trump, como el de Meloni, como el de Abascal. A mí me parece que esto es una discusión importante. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de utilizarlo si sirve como herramienta de agitación política, lo digo abiertamente. Pero hay que también correlacionar los análisis con la política que una organización o un grupo militante o el movimiento revolucionario en general quiere impulsar. Yo personalmente no creo que estemos en Alemania en 1933. No creo que estemos ante las puertas inmediatas de un cambio de régimen que aniquile a las organizaciones obreras, que destruya como márgenes de acción política pública, sino que estamos en un momento anterior. Estamos ante el ascenso de un cesarismo regresivo que intenta cambiar a través de métodos bonapartistas la relación de fuerzas dentro de los países, que va erosionando la capacidad de respuesta de las clases populares y generando como nuevas jerarquías que dificultan el agrupamiento y la organización de la clase obrera y que puede sentar las bases de un cambio de régimen en esa dirección. Pero todavía no estamos en ese momento. Esta discusión para mí, para nosotros, creo que es importante porque también implica qué métodos de lucha vamos a proponer, si estamos en condiciones también de revertir y frenar ese proceso o si tenemos que pasar a una fase de lucha como fue pues los años 30 y los años 40, que era directamente la clandestinidad y la resolución del conflicto por la vía militar directa, que básicamente es como se derrotó al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante ubicar este momento y ubicar las formas de ofensiva que plantea la extrema derecha para poder contragolpear y derrotarlo, ¿no? En el terreno social plantea una rejerarquización de la sociedad. O sea, yo creo que pese a que vivimos en una sociedad capitalista y la relación de fuerza ha ido pudriendo a lo largo de las últimas décadas, todavía existen como ciertas conquistas históricas del movimiento obrero y del mundo del trabajo que la extrema derecha busca aniquilar, ¿no? Convirtiendo como la sociedad en una especie de tabla rasa, ¿no? Donde el capital gobierne sin ningún tipo de contrapeso. Eso también tiene repercusión a nivel político. Van a atacar con muchísima dureza las libertades políticas conquistadas por el movimiento obrero, que no han sido en ningún momento un regalo de la burguesía en su búsqueda de un mundo más justo y democrático, han sido conquistas que han costado mucha sangre, y todo ello acompañado de un proceso de militarización creciente que obviamente tendrá repercusiones económicas, repercusiones sociales y repercusiones políticas. Es verdad que cuando se reinició esta ola de militarización había como una discusión que yo creo que era bastante interesante, que era sobre qué tipo de militarización iba a plantear la burguesía. Si iba a ser más similar a lo que fue el keynesianismo militar de los años 60 y 70, o iba a ser un tipo de militarización que implicase recortes, ¿no? Yo creo que a medida que pasa el tiempo se ve más claro que no hay muchas opciones de que esa militarización se resuelva en aras de un desarrollo económico que relance el ciclo de acumulación, ¿no? Entonces pienso que más que hablar de keynesianismo militar, lo más correcto sería hablar de reaganismo militar, ¿no? Es decir, aumento de los presupuestos militares y, como decíamos al principio, seguir atacando el salario social y el salario directo de los trabajadores y un aumento del expolio de la naturaleza. Y tercero, bueno, ¿en qué tipo de ciclo político nos encontramos y en qué tipo de ciclo político podemos entrar, ¿no? Bueno, esto es un lugar común, ¿no? Que hay un cambio de ciclo, ¿no? En mi opinión, el punto de inflexión fue cuando Syriza capitula en Grecia, ¿no? Que yo creo que es un movimiento político similar al de los créditos de guerra en 1914, todo el movimiento político radical que había surgido como respuesta
a la crisis de 2008 comienza a derrumbarse estrepitosamente, incluso aquí en el Estado español, partidos como Podemos, ¿no?, que nacen como respuesta a la austeridad, pues terminan capitulando ante la lógica de la Unión Europea, pero lo cierto es que, bueno, a lo largo del globo, durante los últimos años, se han impuesto muchas formas de subversión, de insurrección, que podríamos calificar como forma revuelta, ¿no? Y yo creo que ha sido como una forma bastante generalizada de expresar el malestar político que la izquierda no es capaz de capitalizar ni tampoco de organizar, ¿no? Si hacemos un repaso en los últimos años, los ejemplos son bastante claros, ¿no? O sea, en Francia tuvimos los chalecos amarillos, que fue una especie de revuelta híbrida de sectores que no estaban muy vinculados a los aparatos de movilización tradicionales de la izquierda. En Irán recientemente hemos tenido también una revuelta que ha sido aplastada por el régimen iraní, pese a los intentos espurios del imperialismo norteamericano de capitalizarlas, que eso también debería servir de lección, que al final el imperialismo juega por sus intereses y finalmente acaba negociando con el régimen dictatorial. También en Chile tuvimos un proceso de revuelta muy fuerte, pero estas revueltas yo creo que no han sido capaces como de traducirse en organización política, y ese es el límite fundamental en el que nos encontramos, ¿no? Somos capaces como de generar como nuevas estructuras de clase sólidas que perduren en el tiempo, que sean capaces como de activarse y de recoger esos impulsos hacia la rebelión, basándonos en la autoorganización de los trabajadores. Y una cosa importante, en las posiciones estratégicas de clase. Es decir, es verdad que ahora la clase trabajadora no tiene el nivel de conciencia y no tiene organización que tuvo en otras épocas, pero sigue teniendo como una fuerza social potencial, decisiva, ¿no?, que al final puede incidir en que la relación de fuerza se desarrolle o se bloquee. Y ahora es posible que vayamos hacia un nuevo momento que yo calificaría como de frente populista, ¿no?, que frente al auge de la extrema derecha tenemos que unirnos todos para frenar a la reacción y a la contrarrevolución en marcha. Bueno, con esto decir dos cosas. En primer lugar, que yo creo que hay que intervenir en todos los momentos políticos, que hay que ser activo en todos los momentos políticos, que no podemos dejar que los partidos y las formas políticas del mainstream sean las que gobiernen, pero en segundo lugar, que tenemos que buscar nuestros propios métodos y nuestras propias formas organizativas y políticas para ir más allá, ¿no? El ejemplo que estamos viendo en Minneapolis estos días para mí es muy significativo. En realidad, la forma de movilización tiene mucho de frente populista. Están los gobernadores demócratas, que por cierto Obama fue el tipo que más deportó migrantes y financió al ICE hasta que llegó Trump, indignadísimos, etcétera, etcétera, ¿no?, intentando como frenar la lógica del movimiento hacia la huelga general, planteando, bueno, pues que al final la salida es hay que frenar a Trump en las elecciones de medio mandato. Yo creo que las batallas se van a dar un poco así en la época que viene, ¿no?, como grandes movilizaciones donde participan todos los sectores sociales y políticos frente a la extrema derecha, y que ahí la clave un poco es si somos capaces de construir una posición de independencia, una posición estratégica, una posición socialista, bueno, en el caso de la organización en la que milito yo, ecosocialista, pues que sea capaz como de dar una perspectiva diferente a la lógica entre progres y la extrema derecha, y constituir un campo propio que sea capaz como de atacar las causas de fondo de la crisis. Y bueno, lo dejamos ahí. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a las jornadas, a la CRT, y bueno, y saludar la organización de las jornadas, porque creo que son espacios de debate muy importantes. Creo que nosotros tenemos que profundizar este tipo de debates, y agradecerle tanto a Emanuel como a Bryce
poder compartir el panel con ellos. Bueno, yo para retomar algunas cositas breves, ¿no? Pero me parece, bueno, ahí ya Emanuel hablaba de la multiplicidad de las crisis, Bryce señalaba el tema de las guerras como forma de resolución que tiene tradicionalmente el capitalismo frente a situaciones como esta, ¿no? Y una pregunta que sobrevuela, que le había planteado Emanuel, en términos de cómo se rompe el marco actual, digamos, bueno, esto último que planteaba Bryce alrededor de cuáles son las estrategias para enfrentar esta situación. Y yo me quería detener un poco ahí, también para no repetir mucho, y sobre la pregunta, ¿no? Porque me pareció bien que el título termina con una pregunta que dice catástrofes, crisis, guerras y revoluciones. Bueno, lo que vimos durante el último tiempo, desde la crisis del 2008 a esta parte, son procesos de la lucha de clases muy profundos. Si ustedes quieren, podemos trazar una primera línea desde lo que fue el 2011 con la primavera árabe, pero en general lo que vimos fue más bien que adoptaron la forma de estos procesos, adoptaron la forma de revueltas, es decir, más bien movimientos donde el movimiento se expresaba más bien en forma ciudadana, relativamente atomizada, y esto no fue una casualidad ni solamente un tema puramente sociológico, sino que tuvo que ver con la acción de actores políticos y burocracias sociales, sindicales, etcétera, que contribuyeron a que se exprese de esa forma, ¿no? Hablando de los límites, porque después también estas revueltas, a pesar de que no se desarrollaron como revoluciones, excepto alguna excepción, como por ejemplo tal vez el caso de Egipto, en la primavera árabe, que igual fue aplastada por una contrarrevolución con al-Sisi en un lapso muy corto de tiempo, pero sí las revueltas pusieron el elemento de la intervención de las masas en el gobierno de sus propios destinos, que era un elemento central en la definición de revolución, por lo menos en el caso de autores marxistas como León Trotsky, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puse. Y después de ese primer ciclo, que se abrió con la primavera árabe, que incluyó todo el proceso que fue Syriza, digamos, que fue Grecia, que hubo en Grecia, que fue más allá de lo de Syriza, digamos, Syriza de alguna forma vino a canalizar, digamos, dentro de los marcos de lo que era el régimen, ese proceso. Bueno, acá mencionaban el caso de Podemos, ¿no? Que creo que es otro ejemplo claro respecto a los procesos de lucha de clases que venía viendo. Bueno, en Chile, después de esta primera oleada, hubo una segunda oleada que fue muy extendida a nivel internacional, que comenzó con los chalecos amarillos en Francia en el 2018-2019 y que en el 2019 tuvo una extensión internacional enorme, que incluyó países de Latinoamérica, países como Chile, Ecuador, Colombia, etc., pero también llegó hasta Hong Kong, es decir, fueron procesos que se desarrollaron con una extensión geográfica muy amplia. Y nosotros en América del Sur tuvimos el caso de Chile, que fue una de las revueltas más importantes del ciclo, que mostraron, digamos, ese límite de la revuelta como tal, en el sentido de que fue un gran proceso, movilizaciones masivas hubo una gran huelga el 18 de noviembre, el 12 de noviembre del 2019, que fue un poco la bisagra del proceso, pero después se planteó la idea de un proceso
constituyente, que era, y de paz social, ¿no? Se llamaban los Acuerdos por la Paz y una nueva constitución, que fueron apoyados en ese momento por un sector encabezado por Boric, ¿no? Y que después eso terminó en la propia presidencia de Boric, que fue más o menos, digamos, dicho mal y pronto, desastrosa, digamos, y terminó trayendo de vuelta, es decir, esos acuerdos por la paz y una nueva asamblea constituyente, de alguna forma desviaron el proceso para que no caiga Piñera, que era un neoliberal, digamos, clásico, ¿no? Y después de todo ese proceso, ahora terminó ganando las elecciones Kast, que es un tipo más de derecha todavía que Piñera, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros, digo, hay una pregunta concreta que nosotros nos tenemos que hacer, que es por qué esos procesos que ponen justamente sobre la mesa el elemento de la intervención de las masas en el gobierno de sus propios destinos, que plantean esta intervención y toda esta energía desplegada por la clase trabajadora, por los sectores populares, por el movimiento de mujeres, etcétera, etcétera, ¿por qué eso termina diluyéndose y después terminan estos procesos que abren finalmente el camino a la derecha? Y esa es una pregunta estratégica, me parece que fundamental, y creo que tenemos que profundizar sobre eso. Es decir, yo, si tuviera que formular la pregunta, la formularía en términos de cómo romper esa relación circular que se establece en muchos de estos procesos de revuelta entre movilización y desmovilización e institucionalización. Institucionalización en términos del régimen capitalista, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esa relación circular? Obviamente, y lo plantearon ya previamente, está el tema de la crisis de subjetividad que atraviesa la clase trabajadora, el movimiento de masas, etc. Son 40 años de neoliberalismo. Es decir, hay una profunda crisis de subjetividad y estos son, digamos, parte de las primeras batallas que se dan, ¿no? Pero ojo, porque Trotsky creo que tenía una reflexión que me parece muy interesante, que él decía, digamos, las grandes masas no van a la revolución, digamos, porque son revolucionarias en sí, sino más bien la revolución es hija del conservadurismo, de la psiquis humana, ¿no? Decían Trotsky. ¿Por qué? Porque las instituciones muchas veces se prolongan mucho más allá de sus posibilidades, es decir, sobreviven mucho tiempo en crisis. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las instituciones sobreviven en crisis? Surgen partidos de oposición que hacen de especie de válvula de escape, ¿no? De la bronca y de la bronca popular, ¿no? Entonces, este mismo conservadurismo es el que hace que cuando estallan las revoluciones, de repente la conciencia avance en pocos días lo que en periodos normales avanzaría en años, ¿no? Este mismo conservadurismo hace que cuando esas instituciones se derrumban, el salto subjetivo sea enorme. Incluso lo podemos ver en las revueltas. O incluso si muchos de ustedes participaron en alguna lucha importante que les llevó a comprometer su subjetividad, habrán visto cómo ustedes mismos habrán cambiado a lo largo de esos procesos, ¿no? Imagínense una revolución. Bueno, esto funciona así. El problema, y creo que esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos desde la izquierda, el problema que hay es, siempre la pregunta para mí que nos tenemos que hacer es, nosotros, con nuestra actividad,
como izquierda anticapitalista, socialista, revolucionaria, etc., estamos contribuyendo a esas válvulas de escape que terminan, digamos, disolviendo esta energía del movimiento dentro de las instituciones del régimen capitalista, o estamos contribuyendo a la preparación estratégica para que cuando se dan esos cambios subjetivos, los procesos estos de revuelta puedan transformarse en revoluciones y puedan plantearse triunfar. Es decir, esa creo que es la pregunta, y es una pregunta importante porque en todo este esquema hay una gran... bueno, esto lo desarrollaba Ben Said en uno de sus libros, está el tema este de la discordancia de los tiempos. Es decir, hay una discordancia entre los tiempos de la crisis económica, política, de militares, etc., y la subjetividad. Hay un desfasaje, es decir, no coinciden. Entonces, sin una preparación previa, digamos, es imposible saldar el hiato que hay entre un tiempo, el tiempo de la crisis y el tiempo de la subjetividad. Y yo creo que es muy importante trabajar sobre eso, porque hay muchas cuestiones, incluso yo ahí discrepo un poco de lo que decía Emmanuel, digamos que me parece que muchas cuestiones que, por ejemplo, en relación a la clase trabajadora, que están planteadas como problemas, que son problemas reales, no son problemas puramente sociológicos objetivos, son problemas estratégicos. Es decir, la fragmentación de la clase trabajadora es un problema estratégico, fue producto de años de neoliberalismo, pero unir eso es un problema estratégico. Por eso hay muchas burocracias sociales, sindicales, etcétera, que se encargan que cada sector vaya por carriles separados, digamos. Entonces hay una pelea muy importante ahí. Entonces, si nosotros queremos hacer hipótesis estratégicas, y esto se discutió mucho hace, bueno, de nuevo con Ben Said, hace como 20 años hubo una discusión importante alrededor del problema de las hipótesis estratégicas, que intervinieron varios intelectuales y dirigentes importantes, ¿no? Donde se discutía el problema de cuál era nuestra hipótesis estratégica y el problema de la idea de la huelga general insurreccional, por ejemplo, como hipótesis estratégica, que obviamente tenía una centralidad de el movimiento obrero y la clase obrera, pero no era exclusivamente obrero, digamos, sino que implicaba la articulación con muchos movimientos, con el movimiento de mujeres, con el movimiento estudiantil, con los movimientos ecologistas, etcétera, porque la huelga general es un movimiento popular, digamos, no es solamente una acción de la clase trabajadora. Y bueno, ahora nosotros pasaron 20 años y tenemos muchos elementos nuevos para pensar, no de los libros solamente. Tenemos muchos elementos nuevos de pensar, para pensar sobre los procesos que se han desarrollado. Es decir, toda esta primera etapa de proceso de la lucha de clases que comentábamos antes, hasta el 2019, 2020, si quieren 2021, por ejemplo, la clase trabajadora intervenía desde mucho más atrás. Pero si ustedes ven, a partir del 2023 y lo que fue el proceso de lucha contra la reforma jubilatoria en Francia, la reforma de Macron, no sé si recuerdan, hace unos años, bueno, hay un proceso con gran protagonismo de la clase trabajadora, digamos, del sector organizado de la clase trabajadora, porque en el 2018 estuvieron los sectores más precarios, si se quiere, de la clase trabajadora con los chalecos amarillos. Y ahí, por ejemplo, en el 23, estaba la posibilidad de unificar los diferentes sectores de la clase trabajadora en una huelga general. Por lo menos esa es la idea con la que me quedé yo del proceso, ¿no? Incluso hubo sectores de vanguardia muy importantes
de sectores estratégicos como las refinerías, etcétera, que hicieron bloqueos de fábricas, etcétera, donde tuvo que ir el gobierno a reprimir con la policía, etcétera, para obturar esa vanguardia y para lograr que, en este caso, la dirigencia sindical de la CGT y la de la CFDT controlaran el proceso, pero fue un proceso muy profundo. Yo creo que ahí hubo un punto de inflexión. Y me parece que hay otro más cercano, digo para no nombrar procesos más puntuales y más moleculares, que también son importantes. Italia, ¿no? A finales del año pasado. Las huelgas de finales de septiembre y 3 de octubre, creo que fueron huelgas generales que hubo, ¿no? Donde una de las principales banderas era contra el genocidio en Palestina. Es decir, y no solo eso, sino que esa huelga, la historia de esa huelga, es que la huelga de septiembre se había iniciado por sectores combativos como los portuarios, etcétera, y los sindicatos de base, USB, etcétera, que planteaban esta idea de bloqueemos todo y que al principio la CGIL, que es la principal central, digamos, quería separar eso, dejarlos aislados. Y tuvieron que plegarse después el 3 de octubre y fue una huelga enorme. Y no solo de trabajadores, sino también de estudiantes, de trabajadores precarios, muchos de ellos inmigrantes, donde se cortaron estaciones de ferrocarriles, calles, etcétera, ¿no? Y que tuvo un efecto político importante, porque en última instancia es un elemento que hay que tener en cuenta, la huelga italiana, para entender por qué Trump y Netanyahu, digamos, los genocidas del pueblo palestino, tuvieron que dar un retroceso muy parcial, si se quiere, pero un retroceso al fin ante el peligro de que el ejemplo de Italia se extendiese. Es decir, no son procesos testimoniales, son procesos que tuvieron un efecto en el desarrollo de los acontecimientos a escala internacional. Y lo de Estados Unidos, ahora, que nombraba recién Bryce, es decir, lo de Minneapolis, que en realidad es Minneapolis y Saint Paul, digamos, que son las famosas, la ciudad gemela, ¿no? Donde se dio un proceso enorme. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, cómo enfrentar a la derecha, es decir, ahí, en Minneapolis, ustedes, los que lo siguieron, habrán podido ver el nivel de autoorganización que se fue desarrollando por abajo, tanto para hacer patrullas para avisar que venía el ICE, para llevarle alimentos a los inmigrantes, es decir, creo que entran en la definición de los bárbaros, digamos, ¿no? Es decir, la solidaridad de clase puesta en movimiento alrededor de todas estas medidas, llevar a los chicos a la escuela. Ahí cumplió un rol importantísimo los docentes, por ejemplo, los transportistas. Es decir, sectores de la clase trabajadora también cumplieron un papel, fue popular, es decir, y una solidaridad enorme que mostró un nivel de organización muy grande, ¿no? Ahora bien, obviamente, digamos, la cuestión es cómo, volviendo a la pregunta original del tema de cómo quebrar este círculo entre movilización, desmovilización, institucionalización, bueno, el problema es si de estos procesos surgen instituciones de autoorganización, es decir, donde que adquieran un carácter más permanente, es decir, la idea de si surge una organización de la voluntad popular que pueda ser frente al Estado capitalista, y no que surja y después se, digamos,
desaparezca, ¿no? Que desaparezca como organización, porque como experiencia no desaparece, ¿no? Lo de Minneapolis lo podemos llevar hasta el Black Lives Matter, hasta el asesinato de George Floyd, etcétera, en el 2022, que fue parte de en el 2020, que fue parte de las revueltas de ese momento, una revuelta enorme en Estados Unidos. Es decir, pero ahí hay una gran pelea y el problema es si digamos, me parece que acá hay una serie de problemas estratégicos que nosotros tenemos que pensar y que la idea de construir una izquierda socialista, anticapitalista, revolucionaria, que se proponga justamente que esos procesos no, digamos, que surjan organizaciones alternativas, capaz recuperar, y no solo alternativas, sino también recuperar las propias organizaciones como los sindicatos, etcétera, y generar articular la fuerza material capaz de torcer la vara, digamos, de quebrar este círculo entre movilización y desmovilización. Y eso es una gran pelea. Obviamente es una pelea difícil, son hipótesis estratégicas, es decir, no está garantizado el triunfo ni nada, ¿no? Como decía Clausewitz, cuando uno se va de la guerra en el papel a la guerra en la realidad, ahí entra el miedo, la incertidumbre, el azar, entran un montón de factores que hacen que uno pueda triunfar en el plan que se propone o ser derrotado. Pero el problema es ese, el problema es cuál es el sentido de la actividad. Es decir, si va en el sentido de válvulas de escape o va en el sentido de preparación estratégica. Y ahí, bueno, con esto cierro, porque... A ver. Con esto cierro porque ya estoy en tiempo. No, simplemente para decirles, nosotros ahora, por ejemplo, digo, ahora en Argentina, nosotros tenemos una pelea muy fuerte, que es otro de los derechistas del mundo, digamos, importante, Milei, ¿no? Que ahora quiere pasar una reforma laboral esclavista, etc., ¿no? Bueno, nosotros ahí tenemos una organización como el PTS, el Frente Izquierda, que tiene un peso significativo, aunque minoritario, pero significativo en la política nacional en Argentina, y entonces, más o menos para que se den una idea, no sé, en términos electorales alrededor de 1 millón de votos, después inserción en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, de mujeres, etc. Y estamos tratando de ser un factor para poder derrotar esa iniciativa que es clave para el gobierno. Y para eso desarrollar, por ejemplo, coordinadoras donde toda la vanguardia, todos los sectores con más experiencia en las luchas, etcétera, se puedan agrupar ahí, que hubo varios encuentros de ese tipo ahora, ¿no? Y la idea es, cuando se vote esta ley, tratar de rodear el Congreso, tratar de que no pase la ley, no hacer una movilización, no ir a protestar, ir a tratar de que no salga la ley. Es decir, nosotros en el 2017 tuvimos una experiencia en Argentina que fueron unas jornadas, digamos, donde hubo fuertes enfrentamientos con la policía y todo, y fueron las primeras que frenaron esta reforma laboral. La idea es poder volver a hacer un escenario de lucha como ese, es decir, que no sea solo protesta, sino en el 2017, por ejemplo, significó el retroceso de la reforma laboral, y el gobierno de derecha de ese momento, que era el de Macri, quedó, digamos, boyando durante 2 años, ¿no? Bueno, después pasaron otras cosas que si quieres se las puedo contar. ¿Por qué llegamos a Milei, ¿no? Que tiene que ver con el rol del peronismo, con el rol de los sectores, digamos, acá en general, que podríamos llamar populistas de izquierda, neorreformistas, etcétera, ¿no? Pero que bueno, ahora hay una gran pelea ahí, y la idea es darla con todo. Por ejemplo, en Argentina, les digo, porque me parece que es una pelea interesante también para seguir, y el problema es si este tipo de peleas las damos bien, digamos, no solo observando cómo se dan los procesos, sino tratando de ver cómo podemos intervenir en un sentido, digamos, de cambiar la historia. Es decir, es posible
hay momentos bisagra de la historia y Emmanuel y Bryce ya describieron bien cómo este momento es un momento bisagra de la historia. Entonces, la intervención que podamos tener nosotros, las fuerzas que podemos articular, las batallas que demos, son consustanciales a cómo se va a desarrollar posteriormente. A nosotros nos vendieron que la historia tiene un automatismo, y no lo tiene. Está lleno de peleas, lo que pasa es que a veces no se dan, entonces parece que eso es automático. Es decir, pero bueno, yo creo que ahí hay una reflexión que tenemos que profundizar porque es difícil, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, a ver, han surgido muchas cosas. A mí me interesa mucho como esta cuestión del bucle de desmovilización, desmovilización, integración, ¿no?, que planteaba Matías. Yo, bueno, personalmente no tengo una visión como muy catastrofista de los procesos políticos. Es decir, creo que también hay que ser como mesurados a la hora de analizar hasta dónde se ha llegado como en el ciclo político anterior. Por ejemplo, la comparación clásica con los años 20 no se ha hecho, pero a veces parece que está implícita en la situación. Creo que aquí no hemos llegado, por ejemplo, a tener una crisis de la dominación del Estado capitalista, como fue en los años 20. Hemos tenido procesos de fuerte respuesta, de fuerte contestación, incluso un ciclo político que estuvo a la ofensiva, pero creo que también es importante como analizar cómo ha operado el Estado a la hora de neutralizar como las ofensivas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que sigue existiendo el problema histórico de que la organización de la clase trabajadora está en un punto bajo. Y que la organización de la clase trabajadora no es simplemente una expresión de descontento que se moviliza en un momento puntual. Es un proceso cultural de generación de estructuras propias, de sus propios partidos, de sus sindicatos, de la conquista de la autonomía con respecto al Estado. Es decir, no es solo ese momento de explosión y de cabreo. Entonces, en mi opinión, todas estas movilizaciones, luchas, conflictos deben intentar traducirse en recuperar esa capacidad que históricamente desarrolló la clase trabajadora para la guerra posicional dentro de la sociedad capitalista, con, por supuesto, el horizonte de superación y de transformación revolucionaria. Porque si no, yo creo que la explicación es bastante incompleta. Al final, parece que el único problema que hay es de dirección revolucionaria. Y el problema es mucho mayor, es de reconstrucción de la infraestructura de clase para poder abordar esas tareas. Es verdad que esta época tiene algunas características nuevas que yo creo que son importantes poner encima de la mesa. Por ejemplo, históricamente cuando los marxistas revolucionarios pensaban la política de frente único, se pensaba siempre en la alianza con las grandes organizaciones reformistas, porque esas grandes organizaciones reformistas eran capaces de organizar a la clase trabajadora. Quizás una de las novedades históricas es que ahí aparece un vacío, es decir, que ya no se reproduce mecánicamente y que eso también nos da nuevas posibilidades, pero creo que es importante como analizar correctamente la etapa para también fijar las tareas. Por ejemplo, en las cuestiones de autoorganización, o sea, para mí hay ejemplos concretos que son bastante útiles y que también nos ponen encima de la mesa los problemas a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha habido un proceso de autoorganización del profesorado de enseñanzas medias a través de las asambleas de menos lectivas. O por ejemplo, el proceso fuertísimo de lucha en el metal que hubo en Cádiz. Ahí yo creo que el problema tiende a ser como que a pesar de que están históricamente debilitados, las burocracias sindicales, ya sean de izquierdas o de derechas, eso yo creo que es importante recalcarlo, tienden a frenar los procesos de autoorganización, que no son necesariamente procesos que vayan a conducir inmediatamente a la insurrección, sino a generar una infraestructura diferente por sus propios intereses particulares. Y esto es una como constante de todo el ciclo anterior,
y que en mi opinión tiene mucho que ver también bueno, con nuestras debilidades ideológicas, pero a un nivel social, con la falta de ciertos sectores sociales en la escena política. Una política monopolizada por las clases medias, que se basa como en la reproducción de las posiciones de clase en torno al Estado, que no busca subvertir la sociedad, sino como integrarse en ella, también ha sido bastante dominante los últimos años, y ha sido la que ha tenido como instrumentos políticos y herramientas culturales para canalizar el conflicto. Yo creo que esto no se resuelve simplemente en el terreno ideológico, la pelea ideológica es importante, sino con las posiciones que las organizaciones que abogamos por la revolución somos capaces de conquistar. Es decir, no es solo un debate de orientación en abstracto, sino de fuerza, básicamente de fuerza, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que debemos poner encima de la mesa la necesidad de conquistar posiciones en la nueva composición de clase, por ejemplo, entre los trabajadores y las trabajadoras migrantes, porque no es verdad que la composición de clase sea igual que hace 40 o 50 años. Ha habido cambios, ha habido nuevas estratificaciones y nosotros tenemos que luchar en ese sentido, ¿no? Yo creo que la gran batalla que nos viene por delante es cómo combatir el auge de la extrema derecha construyendo una infraestructura de los trabajadores independiente de lo que va a ser una gran oleada frente populista. Porque contra la extrema derecha van a estar también, en muchísimas ocasiones, a pesar de que los alimenten, las élites de Bruselas, que tienden a tener miedo a perder su posición, ¿no? Entonces, implantarnos en estos sectores estratégicos, ser capaces como de consolidar las experiencias de autoorganización que se dan y convirtiéndolas en ejemplos que se puedan replicar, en mi opinión es fundamental para la guerra posicional que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, se hace como esta pregunta de cómo la socialdemocracia, cómo la izquierda liberal, en definitiva, ha alimentado como el proceso de consolidación de la extrema derecha. Yo estoy de acuerdo que hay una relación directa entre una cosa y la otra, pero yo, por ejemplo, no pienso que estemos ahora mismo en un momento de resignificación. No son las clases subalternas, las clases populares, las que se están pasando a la extrema derecha. No está ocurriendo eso. Es un sector de las viejas clases medias y de la burguesía la que está iniciando un proceso de derechización. Entonces, para nosotros no se trata tanto de ganar a estos sectores que están descontentos por no se sabe qué razones para nuestras posiciones, sino como de activar a otros sectores sociales contra la extrema derecha. Trabajadores migrantes, la clase trabajadora en general, por supuesto el estudiantado y la juventud, pero bueno, con el protagonismo de la clase trabajadora. Yo creo que eso es importante para no tener una visión populista del momento en el que estamos, ¿no? Como si la movilización de las viejas clases medias reaccionarias, que es lo que está ocurriendo en torno a la extrema derecha, se pudiera ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Lo que necesitamos es la activación de un nuevo sujeto político para poder combatirlo, ¿no? Entonces, bueno, no me da tiempo mucho más porque no quiero monopolizar las respuestas y los compañeros querrán responder, pero bueno, ¿qué tipo de organización necesitamos? Yo creo que, por supuesto, reforzar nuestras organizaciones estratégicas, nuestras organizaciones políticas, pero también pensar en una política que nos pueda sacar un poco de los nichos a los que estamos ahora como bueno, sometidos o tal, ser capaces de hacer una política de mediaciones que se oriente fundamentalmente hacia la clase trabajadora, que en mi opinión es la que puede frenar decisivamente a la extrema derecha, ¿no? Y también, cuando otros sectores se empiecen a activar, también cambiará mucho el clima ideológico. Eso es fundamental. Ahora parece que la situación es catastrófica, que no hay salida, que el avance de la extrema derecha es inevitable, que poco más tenemos que hacer que sentarnos a esperar. Es posible que a nivel electoral y gubernamental lo sea, ¿no? Pero me parece importante resaltar esta idea y que de la charla que esta idea, que no podemos prever cómo va a acabar esto y que, como decía Gramsci, lo que sí que podemos prever es que va a haber lucha. Va a haber lucha. En Estados Unidos la está viendo y la va a haber también en todos los países. Por retomar el problema
que se ha señalado, ¿no? Estos ciclos de movilización que son más o menos expansivos, que son prometedores y que de repente pues acaban rápido, ¿no? O sea, acaban en explosiones. Hablando con compañeros italianos de Trieste y de otros lugares donde se produjo la movilización, fundamentalmente en los puertos, y ligado precisamente a la tradición que al fin y al cabo a la cual yo pertenezco, los covas, la autonomía, señalaban que básicamente nadie esperaba que hubiese una explosión así, y desde luego lo que ha sido la gran sorpresa es que esa explosión haya dejado tan poco. Es decir, que es un poco los ciclos de movilización que estamos asistiendo actualmente, muchas veces son así, son grandes explosiones y luego una incapacidad de sostener el pulso. Tú comentabas ciclos de movilización, desmovilización, institucionalización, y situabas como clave el hecho de que se construyeran en instituciones populares, contrapoderes, instituciones, si queréis, que respondan a dinámicas de autoorganización, comunidades en lucha, etcétera, que son términos también que yo reivindico bastante, ¿no? Yo diría que el gran problema muchas veces de la izquierda respecto a estas instituciones es que lo utilizan básicamente como tropa. Es decir, como tienen una posición claramente instrumental respecto a ellos, ¿no? O sea, hay una gran pelea por ver quién ocupa el lugar de la vanguardia política, el lugar de la representación y de la dirección de esos procesos, muy poca a la hora de construir ese tipo de procesos. Madrid es constante, o sea, y si me vais a perdonar, pero básicamente hay una enorme pelea por cómo se construye esa dinámica de representación y muy poca a la hora de construir comunidades de lucha que aguanten en el territorio. Y eso es un problema. Es decir, son dos militancias que son distintas. O sea, construir una comunidad en un territorio, el que sea, implica bregarse con sujetos que son claramente diferentes a ti. E implica, si queréis, os podría poner experiencias que hay en barrios, no muchas, vamos, que son experiencias que tienen duraciones de décadas, no de años, y que realmente acaban consolidando, acaban cimentando una realidad que es más heterogénea que la que normalmente a día de hoy responde a esa composición que antes contaba Bryce, que yo creo que es mayoritaria en la izquierda, también en la izquierda revolucionaria. Por lo tanto, sí, el problema es cómo se construye eso, sabiendo además que buena parte de esa dinámica de autoorganización no está en nuestra mano. Es decir, que la autoorganización de sectores populares no está en la mano simplemente de activadores, de alguna manera externos, si queréis, en lo que había sido la tradición de lo mejor de la izquierda, de la socialdemocracia y luego la tradición comunista, sino que está en la mano de ellos. Y eso es uno de los grandes dilemas a los que a día de hoy. Porque ese tipo de militancia que implica estar con esos otros, pues es infinitamente más sacrificada que lo que es, pues sencillamente, pues pronunciar necesidades, si queréis, como más o menos en abstracto. Así que yo diría que sí, que el gran problema es básicamente cómo se construyen esas instituciones populares. Por centrarlo en el ciclo anterior, el caso español, que fue el ciclo 15M, que se comentaba como antes en la Facultad de Políticas y Sociología, pues salieron buena parte de los cuadros de Podemos, ¿no? Incluso de una institución, luego de una asociación que se llamaba en ese momento Contrapoder. Pues hay una dinámica o hay una explicación de ese ciclo que yo creo que merece la pena señalarse. O sea, hay un ciclo de movilización muy fuerte, muy intenso, que es el 15M. Verdaderamente es una explosión. O sea, es lo más cercano que yo creo que mi generación va a estar a lo que podríamos llamar una revolución, una insurrección de tipo democrático, de tipo ciudadanista, pero en cualquier caso extremadamente masiva. Fue 1 año y medio, 2 años de movilización constante. Vamos, constante quiero decir que prácticamente todos los días teníamos una manifestación de decenas de miles de personas en el centro de Madrid, por los motivos más variados que quisieses. Sin embargo, a la hora de generar esos procesos de institucionalización de la misma, pues se fue muy parco. Sí, se generaron asambleas, se generaron unos cuantos centros sociales, no muchos más de los que había antes, centros sociales, grandes ocupaciones que sirviesen para vertebrar sobre el territorio realidades, si queréis, en principio distintas, ¿no? Y en la cual pues, el protagonismo juvenil ha sido siempre esencial. Es decir, por ejemplo, mi tradición es básicamente la de generar centros sociales. Es ahí donde se han generado politizaciones más o menos fuertes en esta ciudad en los últimos 30 o 40 años. Se generan pocas instituciones y cuando la situación parecía que ya estaba prácticamente, pues bueno, relativamente agotada, se pensó en el problema institucional. Surgió Podemos volvió a levantar una oleada, si queréis, de autoorganización relativa en barrios y tal, que yo creo que, por ejemplo, Anticapitalistas estuvo ahí bastante presente, con la idea de generar un partido movimiento. Círculos en Madrid, es decir, asambleas territoriales, donde llegó a haber hasta 15.000 personas organizadas. 15.000 personas son muchas, ¿no? Y realmente eso fue lo que primero, la vanguardia política que salió aquí de esta organización Contrapoder, Pablo Iglesias y tal, trató de destruir. Y lo hizo relativamente rápido. Es decir, prácticamente convirtió ese tipo de institucionalidad popular, barrial, si queréis, asamblearia, en simplemente fuerza de tropa para corear a lo que había sido pues, la opción suya, que era el comando mediático que estaba a punto de llegar a las instituciones. En realidad fue su ruina. Al acabar con eso, prácticamente barrió con lo que había sido su soporte.
Y el proceso posterior, básicamente, de encontrarnos con una izquierda que simplemente es una pelea entre notables, es el resultado de eso. Es decir, de una incapacidad de generar un ciclo político que tuviese verdaderamente un sustrato que iba más allá de ese sector, si queréis, de vanguardia, de representación, que fue el que lo capitalizó y el que lo destruyó, en cierta medida. Así que el problema, digamos, que yo creo que es un problema que no vamos a resolver simplemente, pues, bueno, hablando de él, sino que requiere un tipo de militancia que está todavía por generalizar, aunque esté relativamente prefigurada en determinados sitios. Y si os parece, pues con esto yo lo paso a Matías. Bueno, está buena la reflexión. Yo para tratar de articular algunas cosas breve de las que se fueron comentando, quería comentarles un poco, digamos, la experiencia, bueno, de lo que fue la izquierda en la Argentina, porque nosotros en realidad la historia de este ciclo que vive la Argentina en los últimos 20 y pico de años empieza en el 2001, que fue una gran revuelta en Argentina, donde cayó por primera vez un presidente elegido por el sufragio universal, ¿no? Producto de la movilización popular. Y eso generó toda una serie de procesos de autoorganización e incluso movimientos sociales con cierta fuerza, movimientos territoriales, también un movimiento muy importante de fábricas recuperadas, donde nosotros como PTS en ese momento, digamos, teníamos fuerzas bastante más acotadas, digamos, pero intervenimos con el PTS, el Partido de Trabajadores Socialistas, al que pertenezco yo, que es parte del Frente de Izquierda en la Argentina, que el Frente de Izquierda es un frente, digamos, que tiene un programa de independencia de clase por un gobierno de los trabajadores, digamos, ¿no? Somos cuatro fuerzas que todos se reivindican de la corriente trotskista, digamos, ¿no? Y estuvo este movimiento de fábricas ocupadas que fue muy importante, tuvo un emblema que fue la fábrica Sanón, donde estuvo nuestro compañero Raúl Godoy, que ahí se hicieron experiencias muy importantes porque no solo ahí hubo una coordinadora con los desocupados, que fue una de las más importantes que hubo en el país, con los desocupados del MTD de Neuquén y también de articulación con los mapuches, que son los pueblos originarios de ahí de la región. Y bueno, fue un proceso que fue muy importante y, digamos, y surgieron muchos elementos así después del 2001, que fue la revuelta. Ahora bien, ¿qué pasó después? Después vino, digamos, no sé si decir el equivalente a Podemos acá, porque allá está el peronismo, es otra mecánica política, ¿no? Pero surgió el kirchnerismo, que fue la idea de darle una cara progre, digamos, al peronismo, que no sé si todos saben, pero en los 70 se dividió entre un sector guerrillero y otro fascista, ¿no? Que organizó la AAA, etcétera, bandas paramilitares para matar militantes, etcétera. Entonces, pero era la idea de darle una cara progresista al peronismo y bueno, y tuvieron un discurso, hubo todo un discurso contra la dictadura, etcétera, coincidió con una recuperación económica muy importante y gran parte de la izquierda en ese momento, especialmente en el 2000, alrededor del 2010, 2011, cuando el kirchnerismo estaba en su punto más alto, gran parte de la izquierda se plegó al kirchnerismo y de los movimientos sociales. Se plegaron al kirchnerismo porque opinaban que era bueno lo posible, digamos, y que era una expresión legítima de la revuelta del 2001. Bueno, eso terminó en una crisis muy grande que llevó primero al ascenso del macrismo y después a otro gobierno peor del peronismo, donde estuvieron como presidente Alberto Fernández y vicepresidenta Cristina Kirchner, que fue un fracaso total, y eso llevó, digamos,
al ascenso de Milei. Digo, porque Milei, además, como pasea por todos lados, está bueno porque todo el mundo más o menos lo conoce, entonces puede hablar de Milei, a pesar de que Argentina queda en la punta sur del mundo, digamos. Bueno, a partir de esa configuración surgió Milei. Es decir, sectores a Milei cuando ascendió la primera vez lo votaron sectores populares, plebeyos, incluso de base que habían votado originalmente al peronismo. Y fueron parte de la base electoral del mileísmo. Y después, digamos, pero fue una cosa, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces se recalca eso, fue relativamente circunstancial, porque hoy, digamos, hoy ya no es la misma, hoy Milei tiene una base social mucho más tradicional, digamos, mucho más parada en lo que es la derecha argentina y la centroderecha, que tienen más o menos el 40% tradicionalmente ahí en Argentina. Pero ¿qué quiero decir con esto? En el medio, cuando toda la izquierda se estaba yendo al kirchnerismo, surgió un bloque que dijo no. Es decir, en el momento más alto, no cuando estaban en crisis, cuando era una porquería y todo el mundo decía esto no va a ningún lado, sino en el momento de auge donde Cristina Kirchner tenía una frase que decía a la izquierda mía está la pared. Y eso lo sacaban los diarios, ¿no? Los diarios como Página 12, que en ese momento era a la izquierda de Cristina está la pared. Y esa era la discusión, no hay nada a la izquierda. Mientras nosotros estábamos peleando en los conflictos obreros que había de resistencia en los centros, digamos, de concentración del movimiento obrero y todo, enfrentándonos con la policía de Cristina, etcétera, y cuando empezó la crisis, ¿no? Pero a la izquierda de Cristina estaba la pared. Y ahí se formó el Frente de Izquierda. Es decir, el Frente de Izquierda surgió con la idea de mantener la idea de independencia de clase en el momento más alto del kirchnerismo, de independencia de clase y de la pelea por un gobierno de trabajadores. Y hoy, y digo todo esto, perdón por la historia, pero digo todo esto porque esto es importante hoy, porque hoy el peronismo está en crisis total, toda gran parte de la burocracia sindical peronista está bancando a Milei, los diputados peronistas se venden para votarle las leyes a Milei. Ustedes se preguntarán, ¿Milei tiene mayoría en ambas cámaras? Porque nosotros vemos que saca todas las leyes. No, no tiene, pero tiene amigos de derecha, pero también lo tiene al peronismo, que le da los votos justos. No es que le da todos los votos, le da los votos justos que necesita para pasar las leyes. Si necesita 4, le da 4, si necesita 3, le da 3. Pero el efecto es el mismo que si votaran todos. Porque de hecho Milei gobierna como si tuviera mayoría cuando no la tiene. Bueno, y hoy el peronismo está en crisis total y eso fue parte del ascenso de Milei. Y gracias a que existe hoy una izquierda en la Argentina, que como le decía es minoritaria, digamos, tiene influencia alrededor en términos políticos de voto, alrededor del 5%, pero después en términos de las organizaciones del movimiento obrero, de estudiantiles, en el movimiento de mujeres, yo creo que hoy por hoy la principal, si no una o la principal, referente es una referente muy importante, porque no quiero hacer comparaciones, una referente muy importante es Miriam Bregman, digamos, que es a su vez la principal referente del frente de izquierda. Es decir, que hoy exista esa izquierda hace que la gente que ve que el peronismo, que el kirchnerismo no va a ningún lado y que el peronismo está entregado a Milei, no se desmoralice, sino que diga, se puede pelear. Y eso hoy es clave, porque si no Milei estaría de fiesta, digamos. Aunque más o menos porque Trump está complicado y es su principal apoyo, ¿no? Así que tendría que esperar a que Trump zafe. Pero hoy que exista el Frente de Izquierda en la Argentina es clave para expresar todos esos procesos. Es decir, para expresar todos esos procesos. Y no es algo que digo yo, digamos, lo dicen los propios compañeros y compañeras que participan de muchos de estos movimientos, que ven
que el Frente Izquierda es el único que está siempre donde están las luchas, los movimientos, etcétera, y que está en la Cámara de Diputados y se mata en la Cámara de Diputados con todos los tipos que sacan leyes antiobreras y que es consecuente, digamos. Y bueno, hoy, como les decía, es una alternativa minoritaria, pero es muy importante que exista. Porque no es de la expectativa nuestra en Argentina, no es ser minoritario eternamente. Tiene que ver con la situación política. Eso no depende de nosotros, decía, no me acuerdo si Bryce o Emanuel, tienen razón. No es que nosotros definimos cómo son las situaciones políticas. Pero el hecho de que exista una alternativa de independencia de clase es clave en determinados momentos, en general es clave para apoyar los procesos que hay, pero a su vez en determinados momentos es clave para definir, sobre todo en momentos tan de crisis como hay hoy en la Argentina. Por eso nos estamos matando por tratar de que la reforma laboral no salga, porque es parte de las peleas donde tenemos responsabilidad para que eso pase. Y obviamente, si sale la izquierda, nosotros en el verano, por ejemplo, tirábamos los aviones, íbamos a los balnearios contratamos los aviones, eso, no sé si acá, y me decían, creo que no, unas avionetas que van con el cartel atrás de publicidad. En esas publicidades nosotros poníamos no la reforma laboral, para que la gente conozca, porque está toda la gente de vacaciones, está con la arena en los oídos, los que pueden, y entonces hacerlo conocer, porque no quieren que se conozca, que va a ser... Y eso le jode a la burocracia, y hay tipos que se tienen que reubicar. Se tienen que reubicar porque saben que si no, también pueden ser cartera ellos. Bueno, nada, digo, hay, simplemente para terminar, porque ya se me hizo largo, pero para señalar esta relación que para mí es importante entre lo social, lo político y todo eso volcado al combate, ¿no? Hay una frase que decía Clausewitz, un teórico de la guerra, lo decía para la guerra, pero nosotros lo podemos, me parece que se puede aplicar para la lucha de clases en general, que es que objetivos hay muchos, pero medio hay uno solo, que es combatir. Es decir, y no queda otra. Y eso es una cuestión, como decía Bryce, de fuerza, digamos, de articular fuerzas. Es decir, de articular fuerzas y obviamente articular fuerzas implica, digamos, este carácter no instrumental que decía Emanuel. Para mí lo implica. Porque el que tiene una visión instrumental de los organismos de autoorganización, y no voy a nombrar a nadie, porque nosotros en Argentina tenemos varios con los que estamos peleando todos los días, el que tiene una visión instrumental de la autoorganización patea en contra. Esa es la verdad. Es decir, patea en contra. En eso yo coincido. Pero bueno, nosotros aspiramos a hacer lo contrario. Digamos, nos saldrá, no nos saldrá, digamos, pero bueno, eso para cerrar, ¿no? Gracias.